Capítulo 10. Una lección acerca de la persistencia en la oración. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmos 55, 16 al 17. Las escrituras están repletas de exhortaciones a orar, a menudo a la par de las promesas que el Señor ciertamente oirá y contestará nuestras oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, del 7 al 11. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 al 15. Sin embargo, nuestras oraciones no son siempre contestadas con rapidez de acuerdo con nuestro calendario, por razones que son supremamente sabias, misericordiosas y justas, pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros. Dios retrasa las respuestas a nuestras oraciones. Sin embargo, nos anima a seguir orando con persistencia y pasión, sin perder nunca la fe y sin desmayar. Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra este principio. Es la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia, a pesar de que su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto con un juez deshonesto e insensible. Jesús está hablando aquí a un grupo de sus discípulos más cercanos. Lucas 17:22. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18 del 1 al 8. Esta es la penúltima historia en una serie especial de parábolas que se destaca en Lucas 13:18. Están ordenadas temáticamente y todas ellas son únicas en el Evangelio de Lucas. De hecho, son parte de una larga narrativa que no tiene paralelo en ninguno de los otros evangelios, empezando en Lucas 13:22 y terminando con la parábola del fariseo y el publicano en 18:14. Varias de las historias más conocidas de Jesús, entre ellas las famosas tres parábolas en Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, aparecen solo en esta parte singular del Evangelio de Lucas. Esta conmovedora historia acerca de un juez injusto y la viuda persistente es asimismo única de Lucas. La historia viene inmediatamente después de un breve discurso sobre la segunda venida, describiendo lo que será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, 17:30. Los 16 versículos finales de Lucas 17, versículo 22 al 37, son una reminiscencia del discurso del Monte de los Olivos, pero es en realidad un mensaje mucho más corto con un notablemente diferente contenido que pertenece a una época anterior del ministerio de Jesús. El discurso de Lucas 17 está dominado por las advertencias de fatalidad y desastres repentinos que culmina en una imagen espantosa de muerte y corrupción. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Versículo 37. Nuestra parábola comienza inmediatamente después de esto
y su asunto es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. No importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y el juicio eterno, los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración. Pueden estar seguros de que Dios escuchará y le responderá a su pueblo. Este es un estímulo para los creyentes que viven en tiempos malos, viendo aumentar la hostilidad del mundo, percibiendo el juicio, sintiéndose solos y aislados, como fue en los días de Noé, 17:26, y como sucedió en los días de Lot, versículo 28. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación particular en nuestros tiempos. Los días son malos, la necesidad es crítica, nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. No debemos desmayar. El juez. El escenario descrito en la parábola sería muy familiar a cualquier persona en Israel del primer siglo. Jesús establece el escenario en una ciudad. Lucas 18:2, sin nombrarla. No era necesario hacerlo. Las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época. La justicia a menudo era difícil de conseguir. El más alto tribunal religioso en Israel era el Gran Sanedrín, que constaba de 71 jueces, todos ellos líderes religiosos considerados expertos tanto en la ley de sus escrituras como en la tradición oral. Su poder, como sabemos por el Nuevo Testamento, era opresivo y a menudo injusto. Por supuesto, el Gran Sanedrín ideó y llevó a cabo la conspiración que llevó a la crucifixión de Jesús, demostrando que este cuerpo estaba plagado de injusticia y corrupción. Había otro nivel de tribunales religiosos bajo el Gran Sanedrín. Cada una de las ciudades más grandes en Israel tenían sus respectivos tribunales, conocidos como Sanedrín Menor, que constaba de 23 jueces en cada ciudad. Al igual que los principales gobernantes de Jerusalén, estaban fuertemente influenciados por la doctrina de los fariseos y por las normas de los saduceos. Por lo tanto, sus resoluciones eran superficiales, basadas en tradiciones humanas, y eran propensos a emitir juicios severos o apresurados, alimentados por las interpretaciones rebuscadas de los fariseos y regulaciones erróneas de los estatutos de las escrituras hebraicas. Hemos visto el ejemplo clásico de esto en sus excesivas restricciones ceremoniales del sábado. Los mismos jueces estaban impregnados de justicia propia farisaica. Después de haber subido a lo más alto de una jerarquía rabínica muy politizada, a menudo estos jueces se volvían notoriamente corruptos. Pero además de todos estos jueces, Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, autoridades municipales que juzgaban los casos penales y atendían los intereses de César. Ellos eran lo peor de lo peor, notoriamente carentes tanto de moral como de escrúpulos. Se les pagaba grandes sueldos del tesoro del templo, a pesar de que por lo general eran gentiles e incrédulos. Los judíos en general los miraban con el mismo desprecio absoluto que acostumbraban mostrar hacia los publicanos. Su título oficial era jueces prohibidores, pero cambiando una sola letra en el término arameo, los judíos se referían a ellos como jueces ladrones. La descripción de este juez deja claro que él era uno de esos nombramientos romanos porque ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 2. Esa es una buena caracterización. Expresiones similares son bastante comunes en la literatura de la antigüedad, incluso fuera de la Biblia. Tal palabra era utilizada para describir a una persona bien reconocida por su falta de escrúpulos, a alguien que no mostraba verdadera reverencia a Dios, a su voluntad o a su ley. Además, era completamente indiferente a las necesidades de las personas y sus causas justas. Se había convertido en un juez porque amaba el estatus que le daba y el dinero que le producía, no porque amara la justicia. No se inmutaba por la compasión o la comprensión, y para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, descubrimos que no era ingenuo ni se engañaba a sí mismo. Era plenamente consciente de lo libertina que se había vuelto su personalidad. Reconoció sin rodeos quién era: ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Versículo 4. Por su propia confesión, vivía en abierto desafío al primero y al segundo de los grandes mandamientos.
Mateo 22, 37 al 40. Era un ser humano completamente amoral y su iniquidad resultaba en todo tipo de consecuencias trágicas, ya que tomaba decisiones diarias que afectaban las vidas de las personas. Jesús se refirió a él con un epíteto lacónico, el juez injusto, Lucas 18:6, un juez que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo, ya que se supone que un juez debe impartir justicia de acuerdo con la ley de Dios y según las necesidades de las personas. A este hombre no podía importarle lo que otros necesitaban, no tenía vergüenza y nada era más supremamente peor que este tipo de descaro en una cultura del Oriente Medio donde el honor y la vergüenza son todo. En resumen, a este juez le faltaba la decencia básica, carecía de nobleza y de afecto natural, y no le importaba ni Dios ni la humanidad. Su propio carácter era tan estéril de virtud que la mayoría lo consideraría inhumano. Parecía impenetrable a cualquier petición. No obstante, esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de Dios y cómo Él contesta nuestras oraciones, empleando como ilustración el comportamiento perverso de este juez injusto. Esta parábola es muy similar a la del mayordomo injusto, en la que Jesús usó las acciones de una persona malvada para mostrar algo puro y recto. El dilema de la mujer. El único otro personaje en esta parábola es una viuda pobre, víctima de alguna injusticia u opresión, cuyo único recurso era buscar resarcimiento ante los tribunales. Alguien la había defraudado, al parecer estaba sola y desamparada. En esa cultura los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. En primer lugar, ninguna mujer habría apelado a un juez si había un hombre en su vida. No solo su marido habría muerto y pareciera que no tenía ni hermano, ni cuñado, ni padre, ni hijo, ni primo, ni sobrino, ni pariente masculino, aunque fuera lejano, ni vecino cercano que pudiera defender su caso. Ella representa a los que son extremadamente pobres, impotentes, indefensos, carentes, humildes, desconocidos, sin amor, sin cuidado y de cualquiera otra manera desesperados. Jesús desarrolló esta ilustración en torno a una viuda porque según la ley su caso debería haber sido claro. Independientemente de los méritos legales de su demanda, el juez debería haber hecho algo para cuidar de ella puramente por motivos de piedad. La ley de Moisés era explícita en ese aspecto. Dios mismo ordenó: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Éxodo 22, 22 al 24. El principio se hizo eco en Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La ley estaba llena de disposiciones especiales para las viudas. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Las viudas debían ser atendidas y las autoridades legales tenían un deber particular de ver que fueran satisfechas sus necesidades. Al parecer esta mujer tenía un caso bien documentado por razones legales en sí, ya que estaba suplicando justicia, no un trato especial, y era incansable. El tiempo del verbo en Lucas 18:3 significa acción repetida. Una viuda, la cual venía a él constantemente, la Biblia de las Américas, énfasis añadido. Volvía una vez y otra, reclamando: hazme justicia de mi adversario, literalmente, defiéndeme. Parece que ella estaba buscando la rectificación de una injusticia que ya se había cometido contra ella. Su desesperación indica que le habían quitado todo, ya no tenía nada que perder, pero la respuesta inicial del juez a la mujer fue increíblemente fría. Él se negó a atenderla, desestimó su caso con prejuicio extremo y sin ninguna consideración real. Versículo 4. Tal vez el fraude o el robo del que habría sido víctima al juez le pareció insignificante, no obstante que parecía ser una amenaza para su propia existencia. Es impactante la falta absoluta de preocupación o compasión del juez hacia ella. Una vez más vemos la capacidad increíble de Jesús para expresar imágenes vívidas con un mínimo de palabras. Al igual que el mayordomo infiel y el hijo pródigo en su rebelión, este juez es impresionantemente diabólico y Jesús
Jesús simplifica el asunto como de costumbre sin emplear muchos adjetivos o frases coloridas. Se limita a descubrir un acto de crueldad insensible pero informal. El juez, sin consideración, echó a un lado a esta pobre mujer como si fuera un molesto mosquito. Cuando todo cambió. Esto continuó por algún tiempo, Lucas 18:4. De repente, el juez tuvo un cambio de corazón no porque se arrepintiera de su maldad o admitiera la justicia de la causa de la viuda, sino porque se cansó de escuchar sus súplicas. Él pronuncia un breve soliloquio al igual que el del hijo pródigo cuando volvió en sí. 15:17-19, o una reminiscencia de cómo el mayordomo infiel hablaba consigo mismo cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer para evitar el desastre. 16:3-4. De manera similar, el juez injusto hablaba consigo mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. 18:4-5. Él sabía que era un miserable y lo admite, pero la viuda le estaba irritando. Él podría silenciarla fácilmente concediéndole su petición, así que decidió hacer eso, solo para que ella no siguiera viniendo una y otra vez. La frase que se traduce de continuo proviene de dos palabras en el texto griego, eis telos. Esta significa literalmente hasta el final o sin fin. Es una expresión común en la Biblia que significa para siempre. Parafraseando, el juez pensaba: ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia. La expresión no sea que me agote la paciencia es más benévolo que el término griego hupias. Este término se emplea en boxeo y significa asestar a alguien un golpe pleno justo debajo del ojo. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios 9:27, donde se describe a sí mismo como uno que lucha, no como quien golpea sin saber a qué. Las peticiones repetidas de esta mujer eran como un garrote verbal. Ella no era solamente problemática para él, era un fuerte dolor de cabeza. Así que este poderoso e inconmovible juez fue derrotado por una mujer indefensa simplemente mediante su persistencia. Él todavía no tenía ningún respeto a Dios o al hombre, estaba en busca de sus propios intereses y tenía que deshacerse de ella, así que finalmente falló a su favor. El significado. El asunto de esta parábola se expresa claramente al principio, la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18:1, pero el aspecto que Jesús recalca es acerca de una manera particular de orar. Tenga en cuenta el contexto. Esta parábola es una postdata al discurso profético al final de Lucas 17. El tema de este pasaje es el juicio horrible, como fue en los días de Noé, asimismo como sucedió en los días de Lot. Versículos 26 y 28. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 30. Cristo vendrá de nuevo con fuerza, su aparición va a crear muerte y devastación, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. El versículo 19 dice que los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán para hacer guerra en contra de Cristo a su regreso. Esta será la guerra final para toda la humanidad, la batalla que a veces se le llama Armagedón. Cristo destruirá a todos sus enemigos y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Versículo 21. Es precisamente a esta escena que se refiere la parte final de Lucas 17:37, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también los buitres. La parábola del juez injusto sigue inmediatamente. El comienzo de un nuevo capítulo no significa ningún cambio de escenario ni del grupo de personas. La parábola discurre mientras el tema de la segunda venida de Jesucristo, con todas las figuras apocalípticas de los cuerpos y los buitres, todavía está en la mente de sus oyentes. El aspecto que Jesús está mostrando es que mientras sus discípulos esperan su retorno, sobre todo cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y no desmayen. Así que esto es una llamada a la oración escatológica, es un estímulo a orar que el Señor venga y a orar por fortaleza para perseverar hasta el fin. La esencia de la exhortación está muy bien resumida en las palabras de Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tal como vimos en un capítulo anterior, Jesús enseñó a sus discípulos que su venida era inminente, lo que significa que podría regresar en cualquier momento. Por un lado, Él podría venir más tarde de lo que alguien espera. Durante su ministerio terrenal, incluso el mismo Jesús, en el ámbito de su conciencia humana finita, no sabía el momento preciso, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36, la Biblia de las Américas. Énfasis añadido. Como Dios, por supuesto, Jesús conoce y siempre ha conocido todas las cosas. Juan 16:30, 21:17. Pero es evidente que durante su vida terrenal, voluntariamente se abstuvo de utilizar plena y soberanamente su omnisciencia divina. Él era verdaderamente humano, no superhumano. Su vida y su experiencia como hombre eran auténticas. Hebreos 4:15. De modo que creció y aprendió cosas como cualquier humano. Lucas 2:52. Esto significa que ciertos hechos se mantuvieron durante un tiempo según el plan de Dios, aparte del primer plano de su conciencia humana. No hay nada sorprendente en esto. Tal como vimos cuando examinamos las parábolas de Mateo 24 y 25, sin revelar específicamente el momento, Jesús alentó a los discípulos tanto a que velaran con entusiasmo como a que esperaran pacientemente su retorno. Aquí les está animando a orar fielmente hasta que llegue ese día. Él usa esta parábola que ilustra la persistencia incansable. Fue un aliento apropiado para los discípulos en el primer siglo, pero es aún más oportuna para nosotros hoy, ya que vemos que el día se acerca. La diferencia entre un tiempo largo y uno corto no tiene significado en el calendario de Dios. Con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Toda la historia es un abrir y cerrar de ojos comparada con la eternidad. Pero desde nuestra perspectiva, el tiempo a menudo parece que no avanza. Para esta viuda, el lapso de tiempo entre la injusticia que sufrió y la reivindicación definitiva del juez probablemente le haya parecido un periodo de tiempo muy largo. Para el apóstol Juan, esperar el retorno de Jesús durante el curso de su vida debe de haberle parecido una demora interminable. Para los creyentes casi 2000 años después, la amonestación de Jesús de orar siempre y no desmayar es exactamente el estímulo que necesitamos. Hoy día, a un ritmo cada vez más acelerado en el mundo, la palabra de Dios es objeto de burla, vilipendio y censura. Los cristianos son rutinariamente difamados, perseguidos y oprimidos, incluso en las culturas occidentales supuestamente avanzadas. En el Oriente Medio, África y partes de Asia, los cristianos viven en constante peligro de martirio. En cálculos muy conservadores, cada año miles de cristianos son asesinados por su fe. Anhelamos que Cristo venga de nuevo y ponga fin a la impiedad y a la opresión, destruyendo al pecado para siempre y estableciendo su reino de justicia. Jesús mismo nos enseñó a orar: venga tu reino, Lucas 11:2. En esta parábola nos anima a orar sin cesar y a no desmayar. La palabra desmayar en el texto griego es ekakeo, que habla de renunciar por agotamiento o peor aún, por convertirse en cobarde. Lucas 18:1 es el único lugar en que la palabra aparece fuera de las epístolas paulinas. Pablo la usó 5 veces. No desmayamos. Segunda de Corintios 4:1 y 16. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Efesios 3:13. No os canséis de hacer bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13. El significado subyacente es siempre el mismo: no renunciar a la esperanza de que Jesús viene. Por supuesto, Dios no se parece en nada al juez injusto. El argumento que Jesús está presentando es un argumento de menor a mayor. Si un magistrado tan depravado y perverso puede ser persuadido por pura perseverancia a hacer justicia a una viuda que a él no le importa y para la cual no tiene compasión alguna, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18 del 7 al 8. Énfasis añadido. Cuando Cristo regrese, la venganza de Dios contra los impíos será rápida y completa. Mientras tanto, Él no retrasa la justicia por apatía o indiferencia, la retrasa porque es misericordioso.
En el mismo contexto donde Pedro nos recuerda que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el apóstol de inmediato añade: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3 del 8 al 9. La aparente demora es la medida de la paciencia de Dios. Él está reuniendo un pueblo para su nombre, Hechos 15:14, y no va a cortar los plazos hasta que se salve el último de sus escogidos, hasta que su número sea una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Aquí está la prueba de que la parábola del juez injusto se refiere a la segunda venida. Nos impulsa a orar fiel y persistentemente por ese día. Al final de Lucas 18, en el versículo 8, está la clave. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará a su pueblo perseverante en la oración y la expectativa? ¿O habrá muchos amilanados? La parábola es un estímulo a mantenernos firmes y seguir orando. La viuda en esta parábola representa a todos los verdaderos cristianos, los elegidos. En cierto sentido, estamos desamparados, pobres en espíritu, Mateo 5:3. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios 1:26. Estamos totalmente a merced del juez. Pero nuestro juez celestial no se parece en lo absoluto al juez de la parábola. Él es la encarnación de la justicia perfecta. Él no puede hacer mal. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Job 8:3. Por supuesto que no. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:25. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 98:9. Mientras tanto, vivimos con ansias, suplicando como aquellos bajo el altar en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estamos entre los descritos en Primera de Tesalonicenses 1:10, que esperan de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es imposible vivir la vida cristiana con fidelidad a menos que sea a la luz de la segunda venida. Conocer el final de la historia nos da confianza y estabilidad. Como dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. La pregunta de Jesús en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debería provocarnos a la reflexión propia y es una nota perfecta con la cual poner fin a nuestro estudio. ¿Estamos fielmente orando por su retorno? Me temo que si él viniera en este momento, encontraría multitudes que se hacen llamar cristianos, que están sin prepararse por completo para Cristo y que no están particularmente ansiosos de que venga y demasiado cautivados con esta vida y los valores mundanos para pensar mucho al respecto. Esa es la antítesis de la fe verdadera. El grito de corazón del verdadero creyente es Maranata, el Señor viene. Primera de Corintios 16:22. Los que amamos a Cristo y esperamos su venida, no debemos perder el ánimo. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5 del 7 al 8. Mientras tanto, continuamos orando y rogando por el retorno de Cristo, no solo porque queremos ser vindicados, sino también porque queremos que Cristo sea glorificado, y cuando viva de esa manera, ore de esa manera y ruegue de esa manera, todo cambiará en su vida. Después de 2000 años, nuestra esperanza aún brilla, nuestro amor por Cristo sigue siendo verdadero y puro, y nuestra confianza en que Él cumple su palabra es irrevocable y firme. Por lo tanto, oramos constantemente pidiéndole que venga con el fin de reivindicar a su pueblo, a glorificarse a sí mismo, a castigar a los pecadores, a destronar a Satanás, a establecer un reino justo y a traer la paz eterna en la tierra. Oramos sin cesar
para que venga y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores, y cree el nuevo cielo y la nueva tierra que serán eternos. Nos hacemos eco de la petición que concluye las Escrituras. Sí, ven Señor Jesús. Esta oración debería estar perpetuamente en nuestros labios, y estas esperanzas deberían regir todos nuestros pensamientos. Este es el asunto que Jesús expone en la parábola del juez injusto. Viva con ese tipo de anticipación hasta que Él venga y vea cómo cambia su vida. Ha estado escuchando la producción de audio de Parábolas, texto y producción copyright 2015 y 2017 por Grupo Nelson. Ninguna parte de esta grabación puede ser reproducida sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.